Buenos días, colegas, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a socializar el tercer taller de planificación y organización de la IEPC-PEC, que está estructurado en tres partes. La primera parte, lineamientos y orientaciones generales para el desarrollo de la IEPC-PEC. Segunda parte, desarrollo de la PEC, que estas dos partes estarán a cargo del licenciado Alan. Y la tercera parte, proceso de investigación educativa y producción de conocimientos, que estará a cargo de mi persona, por lo cual les pedimos que se pongan cómodos para socializar este taller. Muy buenos días nuevamente, como ya lo decía Jacqueline, vamos a empezar con este taller iniciando con la primera parte sobre los lineamientos y orientaciones generales para el desarrollo de la IEPC-PEC. Como un primer elemento fundamental que es preciso considerarlo para dar inicio a todo este contexto es comprender que el tema de la práctica educativa comunitaria tiene la intención fundamental de vincular, relacionar al estudiante con la formación académica, con el contexto, con la realidad educativa que vive nuestro estado, ¿no? Entonces, este es un elemento importante para dar inicio, ¿no? Porque la práctica educativa comunitaria tiene ese fin fundamental de poder vincular lo que significa la formación inicial con las realidades que presenta nuestro sistema educativo plurinacional. Bueno, en este sentido, el desarrollo de la IEPC-PEC en todo el proceso de formación en cuarto año, bueno, eso cabe puntualizarlo, ¿no? Vamos a hacer sobre todo el énfasis en cuarto año de formación. En toda la gestión se divide en tres momentos específicos. El primero, que es el de la planificación-organización, el segundo es el de la ejecución y el tercero el de la socialización. Durante el primer semestre, fase de la gestión, lo que se tiene que desarrollar en el marco de la PEC es la planificación-organización y parte de la ejecución. Y el segundo semestre involucra la segunda parte de la ejecución y la socialización. Pero ahora, ¿qué significa cada uno de estos momentos, ¿no? Para comprenderlos vamos a ir profundizando algunos de los aspectos específicos de cada una de estas fases. Durante la planificación y organización se tiene que considerar como primer elemento la conformación de los equipos comunitarios de trabajo de grado. En varias escuelas ya se han ido conformando estos STGs, ¿no? El primer elemento es que cada STG tiene que estar conformado con un mínimo de 2 y un máximo de 3 estudiantes, ¿no? Y el equipo comunitario, el STG, debe ser el mismo en cuarto año de formación y en quinto año de formación. Es decir, hay que considerar este aspecto para entender que el equipo que se vaya a conformar en cuarto año de formación va a ser el mismo que en quinto año luego realizará la implementación del trabajo de grado. Ahora, esto también implica que no necesariamente los equipos que se hayan conformado en tercer año de formación tengan que ser necesariamente los mismos, ¿no? Valga la redundancia, en cuarto año de formación. Se pueden conformar equipos diferentes a los anteriores años, ¿no? Ahora, estos equipos comunitarios van a estar a cargo de un docente tutor acompañante. El docente tutor acompañante debe ser un docente que va a brindar el apoyo y acompañamiento al STG en cuarto y quinto año de formación. Es decir, el docente tutor que se vaya a designar en este año de formación en cuarto año va a ser el mismo que en quinto año continuará con el acompañamiento al equipo comunitario, ¿no? Asimismo, el tema del acompañamiento del docente tutor, en este marco que les explicaba que va a acompañar cuarto y quinto año de formación, debe acompañar tanto en el desarrollo de la PEC como en la elaboración del diseño metodológico de implementación de trabajo de grado, lo que anteriormente conocíamos como perfil. Bueno, habiendo ya realizado la conformación de los equipos comunitarios y posteriormente designado el docente tutor acompañante, corresponde lo que significa el mapeo de la unidad educativa, el centro de educación alternativa o el centro de educación especial, de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? Esta es una responsabilidad muy importante que tiene que ser asumida por la escuela o la unidad académica.
Un primer elemento que hay que considerar es que la unidad educativa, el CEA o el CE, que se designe, debe ser pertinente a la especialidad del STG. En ningún caso se puede designar, por decir un ejemplo, a un equipo que es de la especialidad de educación regular, designarle un centro de educación alternativa. La unidad educativa y el curso que se les asigne a los practicantes debe ser pertinente, reitero, a la especialidad que se conforme del equipo comunitario, ¿no? Otro aspecto importante que hay que considerar es que en el tema del mapeo de las unidades educativas se tiene que dar prioridad sobre todo a las unidades educativas del área rural o el área dispersa, ¿no? Esto como prioridad. Obviamente en este aspecto hay que analizar las condiciones y las capacidades que se tenga para poder posteriormente realizar el seguimiento. Pero lo que sí es obligatorio en este tema es que aquellos estudiantes que que son parte de la escuela y que han ingresado por la modalidad B con pertenencia a pueblo indígena originario, deben realizar la práctica educativa en el contexto de su comunidad. Ahora, en este tema han surgido varias situaciones que son excepcionales, ¿no? Es decir, la regla es que todos los estudiantes que han ingresado por la modalidad B con pertenencia a pueblo indígena originario deben realizar la práctica en su contexto. Pero eventualmente puede suceder, como ya lo han reportado algunas escuelas y unidades académicas, puede suceder que un estudiante es el único de su comunidad, ¿no? Y no se puede designar a un solo estudiante como si fuera un solo STG. Lo que quiero decir es que no se puede enviar a un solo estudiante para que realice la PEC en una sola unidad educativa. Necesariamente se debe cumplir la regla de que sean de 2 o de 3 estudiantes que conformen el STG. Y en los casos donde sucede esta situación, lo que se establece es que se conforme un equipo comunitario con otro estudiante que también es de la modalidad B y se consensúe un contexto cercano, próximo a las comunidades de ambos estudiantes. Es decir, si un estudiante es de una comunidad X y solo es el único, pero hay otro estudiante que también es de una comunidad Y, entre ambos se puede conformar un equipo y buscar una unidad educativa, un centro de educación alternativa o centro de educación especial que sea próximo y que sea relativamente cercano al contexto de ambos estudiantes, ¿no? Para que se pueda realizar en ese contexto la práctica educativa, ¿no? Lo otro es en el caso de los estudiantes que son de la modalidad B, pero pertenecen a especialidades de educación técnica o la especialidad de educación especial. En estos casos se da la situación de que en su comunidad de contexto no existe el centro de educación especial o un centro de educación alternativa o propios de la característica de su especialidad, ¿no? En este caso, evidentemente se puede no necesariamente realizar la PEC en ese contexto, sino buscar en una unidad educativa un centro que sea próximo a esa comunidad, de manera de que la PEC se realice lo más próximo al contexto de origen del estudiante, ¿no? Y bueno, en estos temas, evidentemente son situaciones excepcionales que se pueden justificar, ¿no? Es decir, mediante el informe del coordinador de unidad académica o el coordinador académico de IEPCPEC, se puede justificar el por qué se está designando a otra unidad educativa que no es propiamente del contexto, ¿no? Se puede dar, esos son casos excepcionales que es importante entenderlos bajo el criterio del contexto de cada escuela y cada unidad académica y se deben justificar adecuadamente, ¿no? Lo que sí es importante asumir es que ningún estudiante debe realizar la PEC solo, de manera individual. Ningún estudiante puede realizar la PEC en una especialidad, en una unidad educativa que no es de su especialidad, ¿no? Que no es de su ámbito de formación. Y lo otro es que ningún estudiante puede, antes de eso me olvidaba decir que cada estudiante en cuarto año de formación debe ser asignado a un curso, ¿no? De manera de que
en la práctica sea desarrollada de manera individual por cada estudiante, es decir, en el curso, ¿no? Es decir, si seleccionamos una unidad educativa, cada estudiante que van del STG tiene que estar asignado a un curso específico, ¿no? Y en ese sentido viene la otra recomendación, que ningún estudiante debe recibir el apoyo de otro estudiante, es decir, no pueden realizar entre dos la PEC en un mismo curso, ¿no? Bueno, posterior a esto viene el tema de la coordinación con autoridades educativas de la unidad educativa, del CEA o del Centro de Educación Especial, ¿no? En este aspecto, este elemento es importante entenderlo, que es una responsabilidad propia de la escuela superior o de la unidad académica, ¿no? El coordinar adecuadamente. Ahora, para ello, se pueden generar procesos de capacitación, es decir, realizar un curso, taller de capacitación al director de la unidad educativa, a los docentes, a las maestras, maestros de la unidad educativa, con el fin de poder orientar adecuadamente sobre el objetivo, las características y el alcance que tiene la PEC, ¿no? Este proceso lo vamos a certificar como Ministerio de Educación, pero una vez concluido el proceso de la PEC. Esto sobre todo para poder también motivar el adecuado acompañamiento que debe realizar la unidad a los estudiantes, ¿no? Posteriormente viene el tema de la preparación del STG para el desarrollo de la IEPC-PEC. Eso significa que una vez que se ha conformado el equipo, una vez que se ha designado el docente tutor acompañante, una vez que ya se ha designado la unidad educativa y el curso al que va a estar encargado o va a participar como practicante cada estudiante, el STG tiene que preparar los elementos necesarios para realizar la intervención, la práctica educativa como tal. Eso significa elaborar las planificaciones, recoger los elementos importantes para poder realizar las planificaciones, ¿no? Es decir, el PDC, el PCP de la unidad educativa, que les permitan a los integrantes del equipo elaborar las planificaciones correspondientes, ¿no? Posteriormente, ya luego a esto viene la organización de fechas y horarios para el desarrollo de la PEC, ¿no? Se tienen que cumplir las 6 semanas de ejecución de la PEC, ¿no? Durante el primer semestre, es decir, que tenemos hasta el mes de junio que todos los estudiantes deben realizar esta práctica educativa en las unidades educativas. Y eso significa las 6 semanas, como decía, y el desarrollo de 6 PDCs como mínimo en el contexto de la unidad educativa, ¿no? Y bueno, dentro de esto se deben cumplir evidentemente los horarios que se tienen en la unidad educativa, y eventualmente puede suceder algunos temas de intervención como bloqueos, paros, etcétera, que pueden afectar, ¿no? Esto hay que ver la manera de poder cumplir con la carga horaria. Ahora, en este tema, ¿cuál es la recomendación que se está generando a partir de la Dirección General de Formación de Maestros? En las unidades educativas, en las unidades académicas, en las escuelas, se puede realizar la suspensión de las actividades académicas, o lo otro es que puedan realizarlo también en horario alterno. Esta es una situación abierta que lo dejamos también de acuerdo a las características que tiene el contexto de la escuela o de la unidad académica, porque la malla curricular en primer semestre de año de formación, del cuarto año de formación, nos da lugar a esta situación. Es decir, si se suspende las actividades académicas, no va a haber mucha afectación porque son muy pocas las unidades de formación que se llevan en este primer semestre. O lo otro es que se dosifique con menor cantidad de horas y que se pueda realizar en horario alterno. Eso ya es una situación que lo pueden definir a nivel de cada escuela, a nivel de cada unidad académica. ¿Cuál es el criterio que hay que asumir en este aspecto? Primero, que se tienen que cumplir necesariamente las 6 semanas de práctica plena de la PEC. Y lo otro es que tenemos que también cumplir con la carga horaria de las unidades de formación, ¿no? Y esto significa que tendrá que organizarse la unidad académica, la escuela superior, de acuerdo a las decisiones que asuma para poder cubrir con la carga horaria de las unidades de formación que corresponden en cuarto año, ¿no? Eso. Ahora, ya propiamente en la ejecución, cuando el equipo realice la intervención específica en la unidad educativa, se va a desarrollar lo que decíamos hace un momento, la práctica plena con el desarrollo de 6 PDCs, ¿no? El mínimo es 6.
Ahora, obviamente sobre estos 6 PDCs puede ser que se incremente 7, 8, de acuerdo a las características también de la especialidad y del contexto, ¿no? Uno de estos PDCs, uno de los 6 que se vaya a desarrollar, debe ser desarrollado en modalidad de clase comunitaria con la participación de docentes, de padres de familia, del director de la unidad educativa, ¿no? Eso de acuerdo también a las características y a las posibilidades que se tenga en la unidad educativa, ¿no? Y bueno, ahí la participación es muy importante del docente guía de la unidad educativa que debe apoyar en este proceso, ¿no? Y al mismo tiempo que se realiza la práctica plena en la unidad educativa, el STG tiene la obligación, en cuarto año de formación, de realizar el proceso de investigación educativa en el contexto de la PEC. Ahora, ¿cuál es el criterio sobre este tema? Al mismo tiempo que el STG realiza la práctica educativa, debe generar elementos que le permitan elaborar lo que en quinto año de formación se va a constituir su trabajo de grado. Es decir, en cuarto año de formación vamos a elaborar lo que se llama, de acuerdo al reglamento, el diseño metodológico de implementación del trabajo de grado. Y esa práctica que vamos a realizar, que el equipo va a realizar en el contexto de la unidad educativa, debe permitir rescatar elementos de investigación educativa que más adelante los vamos a profundizar con más detalle, ¿no? Pero es importante en este primer momento entender esto. No es solamente realizar la práctica en cuanto a desarrollo curricular, sino que el equipo comunitario va a realizar procesos de investigación educativa en el contexto propio y específico de la PEC, ¿no? Y bueno, a partir de esto, de este elemento, se va a generar una propuesta educativa. El equipo comunitario, el STG, va a generar una propuesta educativa en respuesta a ese análisis que ha realizado en el contexto de la PEC. Y esto evidentemente va a generar lo que se llama la elección de la modalidad de graduación, ¿no? Y por consiguiente, la elaboración del diseño metodológico. Estos 3 elementos, el de elaborar una propuesta, elegir la modalidad de graduación y desarrollar el diseño metodológico de implementación del trabajo de grado, van a ser asumidos en el segundo semestre, ¿no? Es decir, en el primer semestre lo que hacemos es la práctica plena y hacemos el proceso de investigación. En el segundo semestre ya vamos a organizar, vamos a sistematizar, vamos a plantear una propuesta, elegimos la modalidad de graduación y elaboramos nuestro diseño metodológico de implementación de trabajo de grado, ¿no? Y eso evidentemente nos va a llegar al momento de la socialización, donde presentemos a la comunidad el documento del diseño metodológico y socialicemos el diseño metodológico de implementación de grado, que era lo que anteriormente se conocía como el perfil de grado. Y este documento, este elemento nos va a permitir en quinto año de formación ya luego implementar el trabajo de grado para que podamos continuar con nuestro proceso de formación, ¿no? Ahora, dentro de esto se va a generar también elementos de evaluación. Uno de ellos, ya lo decíamos, es el docente del tutor acompañante, el docente guía, y en el segundo semestre está la presencia de la Comisión Comunitaria de Evaluación, conformada por 4 integrantes, un presidente, un secretario, un relator y un veedor, ¿no? Cada uno de los integrantes va a realizar la evaluación de la socialización que se realice del diseño metodológico, ¿no? Y bueno, este diseño evidentemente en la carpeta lo van a poder observar. Tiene momentos específicos de evaluación en el momento de la socialización, quiero decir, ¿no? La exposición, el diálogo, la controversia, la deliberación, etcétera, que son ya momentos específicos para el momento de la socialización del trabajo del diseño metodológico de implementación de trabajo de grado, ¿no? Ahora, aquí hay un elemento que es muy importante detenernos, ¿no? La aprobación del diseño metodológico a final de la gestión en el segundo semestre va a incidir en la unidad de formación de investigación y por consiguiente nos va a dar lugar a continuar con la implementación del trabajo de grado en quinto año de formación. Pero ¿qué sucede si se reprueba? En este aspecto, lo que decía, es importante que entendamos que si bien el trabajo del diseño metodológico es un trabajo que tiene que ser realizado de manera comunitaria, la evaluación sobre los diferentes aspectos tiene incidencia a nivel individual. Es decir,
se puede reprobar a nivel de STG, como también se puede reprobar a nivel individual. Es decir, no necesariamente todo el STG va a reprobar, ¿no? Puede darse la situación de que uno o dos integrantes del equipo reprueben en la socialización, en la presentación del diseño metodológico, ¿no? Ahora, ¿qué significa la reprobación? La reprobación, en caso de que todo el equipo repruebe, de acuerdo al informe que elabore la comisión comunitaria, va a significar elaborar un nuevo diseño metodológico, si son aspectos muy de fondo, y que evidentemente que se reprograme una nueva fecha de socialización para la siguiente gestión. O lo contrario, que si son elementos de forma, que se mejore algunos aspectos del documento y se reprograme una socialización para la presente gestión, ¿no? Y lo propio en el tema individual se puede dar la misma situación, ¿no? De que una sola persona del equipo haya reprobado, de acuerdo al informe que elabore el equipo comunitario, la comisión comunitaria de evaluación, este estudiante va a tener que elaborar un nuevo diseño metodológico, ¿no? Ya sea integrándose a un equipo comunitario del año inferior o que haga correcciones en su socialización y se le asigne una nueva fecha para la socialización. Eso va a depender mucho del informe que se realice en la comisión comunitaria de evaluación, ¿no? Pero se pueden dar estas dos situaciones, como les decía, que repruebe todo el equipo o repruebe una o dos personas del equipo comunitario, ¿no? Ahora, este tema de la evaluación de la PEC está sujeto a lo que ya está establecido en el reglamento de evaluación, ¿no? Con la escala de ponderación. La nota mínima de aprobación es de 60 puntos, ¿no? Y bueno, ahora aquí, para que situemos bien el tema de la PEC en el primer semestre, se va a evaluar las dos fases importantes que se realizan en este primer semestre. Uno, la planificación y dos, la ejecución. Pero ¿qué vamos a evaluar de la planificación y organización? De la planificación y organización vamos a evaluar el diagnóstico completo e integral que tiene que realizar el equipo comunitario a través de la ficha A1 que está en la carpeta, ¿no? Y dos, en la planificación y organización vamos a evaluar la elaboración de los PDCs que realice el equipo comunitario, ¿no? Y esto está a través de la ficha A2 que está también en la carpeta. Y de la ejecución vamos a evaluar la asistencia del equipo comunitario a la PEC, que está en la ficha B1, la concreción curricular, que es la implementación individual de los PDCs, ¿no? De los 6 PDCs y la clase comunitaria, que es parte de sus 6 PDCs, que se va a evaluar a partir de la ficha B4, ¿no? Y el seguimiento, ¿no? Aquí tenemos dos elementos de seguimiento. Un seguimiento que va a realizar el docente tutor acompañante y otro seguimiento que tiene que realizar el docente guía de la unidad educativa, ¿no? Ambos tienen sus fichas correspondientes para poder realizar esta valoración, ¿no? Y finalmente hay la valoración cualitativa de un integrante de la comunidad. Estos aspectos son los que se van a evaluar. Todo esto se evalúa sobre 100 puntos, cada una de estas fichas se evalúa sobre 100 puntos. La calificación final en el primer semestre es el promedio de estas calificaciones que se va a obtener, ¿no? Y esta nota sobre 100 puntos se va a subir al sistema y se va a ponderar a todas las unidades de formación del primer semestre sobre 20 puntos, ¿no? Lo que corresponde al tema de la PEC de acuerdo al reglamento, ¿no? Sobre el 20%. Entonces, en este primer semestre tenemos estos aspectos de evaluación. En el segundo semestre lo que concretamente se va a evaluar es la socialización. Uno es el documento del diseño metodológico de implementación de trabajo de grado que lo va a evaluar el docente tutor acompañante a través de la ficha C1 y el otro es la socialización que se va a realizar a través de se va a evaluar a través de la comisión comunitaria de evaluación a través de la ficha C2. Estos dos aspectos se evalúan sobre 100 puntos, la nota final de la misma manera que en el primer semestre es el promedio de ambos. Y esta nota que se obtenga se va a ponderar en el sistema, bueno, se sube al sistema sobre 100 puntos y se va a ponderar sobre el 20% para todas las unidades de formación del segundo semestre y las unidades de formación anualizadas, ¿no? Entonces,
Esto para que comprendamos cuál es la ubicación en cuanto a evaluación que va a tener el tema de la PEC en todo el año de formación, en cuarto año de formación, ¿no? Bueno, ahora vamos viendo aspectos ya más operativos en el tema del desarrollo de la PEC, ¿no? En el tema de la PEC decíamos que se divide en tres momentos: la planificación, organización, la ejecución y la socialización, ¿no? Esto está dividido durante la gestión académica en los 2 semestres, ¿no? Ahora, la primera ficha que se tiene, que se va a evaluar, ¿no? Es el tema de la ficha técnica de diagnóstico de la unidad educativa. En esa ficha, el equipo comunitario tiene que recoger todos los elementos que son pertinentes para poder posteriormente elaborar sus planificaciones y sus elementos de investigación que van a aplicar, ¿no? En esa ficha se encuentran aspectos estadísticos, aspectos cualitativos sobre el PSP, ¿no? Sobre los elementos curriculares que debe manejar, debe conocer el equipo. ¿Cuál es aquí el criterio? El criterio es que el equipo comunitario, el STG, debe articularse al desarrollo curricular de la unidad educativa sin generar ninguna ruptura, ¿no? Es decir, si la unidad educativa en la fecha que se tiene previsto el desarrollo de la PEC tiene planificado desarrollar ciertos contenidos, ciertos elementos curriculares, el estudiante practicante tiene que articularse a esa planificación que ya está establecido en la unidad educativa. No se pueden generar planificaciones paralelas o planificaciones ajenas que rompan de alguna manera el ritmo curricular que tiene ya planificado la unidad educativa, ¿no? Como un siguiente elemento está la ficha A2, donde se elabora las planificaciones curriculares, ¿no? Aquí interviene el docente de especialidad de la escuela o de la unidad académica, ¿no? Los estudiantes, cada uno de los integrantes del equipo comunitario del STG, tiene que elaborar sus planificaciones, sus PDCs, en el marco de lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? De lo que ya tiene planificado la unidad educativa. Y en la ficha que corresponde, ¿no? En la ficha A2, el docente de especialidad evalúa y valora y además brinda sugerencias a cada uno de los integrantes del STG sobre su planificación, ¿no? Y ahí hay elementos específicos, unos criterios específicos sobre los cuales tiene que brindar sugerencias el docente de especialidad y calificar sobre 100 puntos, ¿no? Y evidentemente esto va a generar una nota final que es el promedio que luego lo vamos a centralizar. No, posteriormente está ya en el tema de la práctica concreta, ¿no? Cuando el STG ya hace la intervención directa en la unidad educativa, tenemos la ficha B1, ¿no? Que es el control de asistencia de la PEC de cada uno de los estudiantes. Cada integrante del STG va a tener una planilla, ¿no? Con 35 filas para que pueda registrar su asistencia de acuerdo a lo planificado, ¿no? Y en esto estamos tomando una modalidad novedosa, por así decirlo, también con algunas sugerencias, con base en algunas sugerencias que nos han realizado en algunas escuelas, ¿no? La observación que se hacía es que anteriormente el docente guía de la unidad educativa a veces no estaba o a veces simplemente sucedía que al finalizar la PEC el estudiante practicante iba y hacía firmar la asistencia con el docente guía y no generaba mucha repercusión, ¿no? Ahora, para de alguna manera no ponerle más carga al docente guía, lo que estamos estableciendo es que en esta ficha se va a colocar la fecha, la hora de ingreso, la actividad desarrollada y el sello de la unidad educativa. Y este aspecto lo pueden realizar con la secretaria, el secretario de la unidad educativa, para que pueda registrar, ¿no? Esa persona, ¿no? La asistencia del estudiante en la unidad educativa. Y obviamente aquí es importante registrar las horas de ingreso, ¿no? Y a la finalización, al final de esta ficha, al final de esa planilla de asistencia, se encuentran datos específicos sobre el inicio, la conclusión de la PEC, ¿no? Los días que se han desarrollado la PEC, ¿no? Durante cuántos días se ha realizado la práctica educativa, las faltas, los atrasos y el porcentaje de asistencia sobre el 100%. Esto va a ser posteriormente la nota que se va a colocar en el centralizador sobre la asistencia.
¿no? Esto, evidentemente, al final, a la conclusión, va a estar con la firma, el sello del director de la unidad educativa y el docente, perdón, el docente guía de la unidad educativa, ¿no? Posteriormente está la ficha B2, que es sobre la concreción curricular. Aquí se han establecido cuatro filas específicas para poder evaluar. Es decir, el docente guía de la unidad educativa va a evaluar la implementación del PDC de cada uno de los estudiantes practicantes, ¿no? Del estudiante practicante con quien está a cargo, ¿no? Entonces aquí están establecidos elementos fundamentales y criterios específicos sobre los cuales tiene que evaluar. Y esto sobre 100 puntos de la misma manera que son todas las otras fichas, ¿no? Y el docente guía va evaluando y calificando y coloca una nota final. En eso hay que entender que un criterio que es parte de la concreción curricular es que un PDC no necesariamente puede ser desarrollado en una sola jornada. Un PDC puede ser desarrollado en 2, en 3 o hasta en una semana incluso, de acuerdo a las características de la especialidad y del contexto, ¿no? Pero esto tiene que ser evaluado a través del docente guía con las notas correspondientes sobre los criterios que están establecidos en esta ficha, ¿no? Posteriormente, decíamos al principio que uno de los PDCs tiene que ser desarrollado en una modalidad de clase comunitaria, ¿no? Y posteriormente a esto está la ficha para evaluar la clase comunitaria. Y esto también lo realiza el docente guía sobre los criterios específicos que están establecidos en esta ficha y sobre los cuales tiene que realizar aportes y sugerencias al estudiante practicante, ¿no? Destacando también los elementos que ha innovado el estudiante practicante y las sugerencias que se pueden realizar al estudiante practicante. Estos dos elementos tienen la finalidad no simplemente de hacer una evaluación fría, ¿no? y por decirlo así, objetiva al desarrollo del PDC. Lo importante de este momento es poder brindar elementos que ayuden a cada estudiante practicante a mejorar su práctica educativa, ¿no? Y estos elementos son muy importantes debido a que constituyen parte de la acción que posteriormente, cuando ya ejerzan la profesión docente, deben implementar, ¿no? Bueno, posterior a esto está el centralizador, la ficha centralizador, la ficha B4, donde centralizamos cuál es el puntaje que se han obtenido en cada uno de los PDCs y la clase comunitaria, obtenemos el promedio y ese luego va a ser la nota que se va a centralizar luego en la ficha centralizadora, ¿no? Luego de esto tenemos la ficha de seguimiento del docente guía de la unidad educativa. Aquí se han establecido sobre las cuatro dimensiones del desarrollo de la persona, ¿no? Sobre el ser, saber, hacer y decidir, criterios específicos que deben permitir al docente guía evaluar a cada practicante, a cada estudiante practicante sobre 100 puntos, ¿no? Y al mismo tiempo brindar sugerencias para que pueda mejorar en los aspectos que sean necesarios sobre su práctica, sobre el desenvolvimiento que ha tenido este estudiante practicante, ¿no? Estos elementos han tratado de ser lo más específicos posibles y que no sean demasiado burocráticos para el docente guía, porque esa ha sido otra de las observaciones que se ha realizado en algunas escuelas y unidades académicas, que cuando estos elementos son demasiado específicos y demasiado minuciosos, el docente guía no realiza una valoración minuciosa, no realiza una valoración adecuada sobre esos elementos. Bueno, después de esto tenemos la ficha que es del seguimiento y apoyo que realiza el docente tutor acompañante al STG. Aquí un elemento que es muy importante aclarar es que cada docente tutor acompañante tiene la obligación de realizar por lo menos 2 visitas durante el desarrollo de la PEC a cada equipo comunitario. Eso mínimamente, no quiere decir que solamente 2 visitas debe realizar. Lo ideal sería que cada semana el docente tutor acompañante realice una visita a cada equipo comunitario, pero sabemos que por las características del contexto y a veces el tema de distancia, limita mucho este aspecto de poder realizar un seguimiento mucho más continuo. Entonces lo que estamos estableciendo es un mínimo de 2 visitas que realice el docente tutor acompañante para evaluar a
cada estudiante practicante, ¿no? Y como en la anterior ficha tenemos 4 criterios específicos, 4 líneas específicas sobre las dimensiones de la persona, ¿no? Ser, saber, hacer, decidir, que tiene que ir evaluando el docente tutor acompañante y al mismo tiempo realizando sugerencias y recomendaciones a cada integrante del STG, ¿no? Y valorando sobre 100 puntos, ¿no? Y bueno, este elemento posteriormente tiene que ser corroborado a través de las firmas correspondientes del docente tutor acompañante y del estudiante practicante, ¿no? Y finalmente, en esta segunda parte de la ejecución, se tiene la valoración cualitativa de un integrante de la comunidad, ¿no? Eso lo hemos dejado de alguna forma abierto, con un sentido de valoración cualitativa, como ya en el tercer año de formación se ha realizado, ¿no? Rescatando los elementos que se puedan recoger. Esta ficha no es obligatoria, pero no significa que no se tenga que realizar, ¿no? Es decir, si hay la posibilidad con algún integrante de la comunidad, se tiene que realizar una valoración cualitativa. ¿Cuál ha sido la percepción de la comunidad, del padre de familia, de la autoridad, sobre la práctica que han realizado el equipo comunitario en el contexto de la comunidad, ¿no? Y esos elementos que se describan aquí deben ser rescatados, deben ser asumidos por el docente tutor acompañante para realizar la ficha previa que habíamos mencionado sobre la valoración, sobre el seguimiento que él realiza a los integrantes del STG, ¿no? Posteriormente ya tenemos el tema de la implementación de instrumentos de investigación. Decíamos al principio que el docente tutor acompañante debe realizar, además del acompañamiento en la práctica educativa, debe guiar en el proceso de investigación para que el equipo comunitario pueda concluir en la elaboración del diseño metodológico de implementación del trabajo de grado. En ese sentido, esta ficha lo que permite evaluar es esos aspectos, cómo está realizando el equipo comunitario, el STG, esos procesos de investigación que tendría que realizar en el marco de la elaboración del diseño metodológico. Y evidentemente no es solamente una cuestión de evaluar. Aquí el docente tutor acompañante debe realizar sugerencias al equipo comunitario para que pueda el equipo comunitario mejorar esos aspectos de investigación educativa que está implementando en el contexto de la PEC. Bueno, posteriormente tenemos esto ya como elementos que son específicos para la evaluación en el momento de la socialización, estas 2 fichas. La primera ficha es sobre el documento, sobre el diseño metodológico. Decíamos que este documento del diseño metodológico lo va a evaluar el docente tutor acompañante. Es decir, el docente tutor acompañante debe revisar el documento que ha elaborado el STG y sobre esos criterios que están establecidos en esta ficha, evaluar, ¿no? Y en ese sentido es importante aclarar, ¿no?, que es una responsabilidad muy importante del docente tutor acompañante que apoye este proceso y que asuma esta responsabilidad, ¿no? El docente tutor acompañante tiene la potestad de poder suspender en el tiempo, ¿no?, la socialización. Es decir, si el STG realmente en el proceso no ha podido reunir las condiciones y los elementos necesarios para poder elaborar el documento del diseño metodológico, el docente tutor acompañante tiene la obligación, primero, de poder alertar estas situaciones en su momento para poder corregir. Y si no se ha podido corregir, lamentablemente por diferentes factores, el docente tutor acompañante no los puede habilitar para la socialización. Es decir, podrá suspender, podrá alargar el proceso de elaboración del diseño metodológico, del documento, etcétera, pero no puede, sabiendo el docente tutor acompañante que no reúne las condiciones necesarias para la socialización, no los puede aprobar y autorizar para que realicen la socialización. Entonces, es un requisito importante que el equipo comunitario primero tenga la aprobación del docente tutor acompañante para posteriormente pasar al momento de la socialización. Y ya en la socialización
evidentemente está el equipo, la comisión comunitaria de evaluación, que evalúa cada uno de estos aspectos que están establecidos en esta ficha a cada uno de los estudiantes, integrantes del STG, ¿no? Y evidentemente aquí ya se hace una valoración en base a lo que ya mencionábamos anteriormente, ¿no? Para que pueda aprobar o reprobar el documento del trabajo de grado. Y finalmente, a la conclusión de todo esto, están las fichas, ¿no? Las fichas que centralizan. Para el primer semestre, aquí se va a centralizar en la ficha los elementos evaluados durante el primer semestre sobre la planificación, organización y sobre la ejecución con base en las fichas que deberían estar correctamente llenadas, ¿no? Y para el segundo semestre lo propio. Aquí un elemento importante que hay que aclarar, y ha sucedido el año pasado lamentablemente, algunos temas que no han sido bien manejados, ¿no? Esta ficha centralizador, vamos a tener de esta ficha centralizador 3 copias, ¿no? Una copia que se va a quedar en la carpeta del estudiante, ¿no? Como respaldo de su calificación. Una primera copia que va a ir a la coordinación de unidad académica o la coordinación académica de IEPCPEC. Y una tercera ficha, segunda copia, claro, la tercera ficha que sería la segunda copia, debe ir a la unidad de archivo Cardex como centralizador de las calificaciones que ha obtenido el estudiante en este primer semestre para que puedan debidamente ser colocadas en el sistema, ¿no? Ahora, este aspecto, ¿por qué lo mencionamos? Porque ha sucedido en algunos casos que en alguna escuela se les ha pedido toda la copia de todas las fichas o de toda la carpeta y evidentemente eso ha generado documentación innecesaria. Lo más importante de esta carpeta es ese centralizador que nos permite evidenciar las calificaciones que ha obtenido el estudiante en todo el proceso de la PEC y el resultado final tanto del primer semestre como del segundo semestre. Ahora pasaremos a lo que es la modalidad de grado. Vamos a pedir al licenciado Alan que nos pueda hacer la explicación de las diferentes modalidades de grado. Bueno, muchas gracias, Jacqueline. Ahora vamos a ver cada una de las modalidades de graduación que están establecidas ya en el reglamento de graduación que tenemos en el compendio normativo, ¿no? Es importante entender que en este proceso de la PEC y en la investigación educativa que se ha desarrollado, primero hemos identificado una necesidad problemática. Hemos planteado una propuesta que responde a esa necesidad, problemática o potencialidad. Y esa propuesta educativa debe situarse dentro de alguna de estas modalidades de graduación. Básicamente tenemos 4 modalidades de graduación, 3 que corresponden al tema de sistematización y 1 a la elaboración de textos para el desarrollo curricular. Vamos a describir brevemente cada una de estas modalidades de graduación para poder situar objetivamente dónde se puede ubicar la propuesta educativa que elabore el STG, ¿no? Como primer elemento en el tema de sistematización tenemos la recuperación de saberes y conocimientos. Para comprenderlo, por ejemplo, puede ser que una de las problemáticas que se haya identificado sobre el contexto de la PEC invite a un tema de recuperar saberes y conocimientos para responder a esta problemática, a esta necesidad identificada. Esta modalidad de graduación, la de recuperación de saberes y conocimientos, nos da lugar a este tema, a esta situación. Perdón. Esta modalidad de recuperación de saberes y conocimientos lo que procura es rescatar aquellos saberes y conocimientos del contexto de pueblos indígenas originarios, ¿no? Y que pueden implementarse, pueden aplicarse dentro de procesos educativos para responder a esa necesidad, problemática o potencialidad, ¿no? Y en este sentido, en el diseño metodológico lo que hace es identificar necesidades o problemáticas, potencialidades en el contexto que pueden ser respondidos a través de saberes y conocimientos indígenas originarios, ¿no? Y posteriormente ya en el proceso de implementación, en 5º año de formación, esta modalidad nos va a decir cómo se ha realizado la implementación de esos saberes indígenas originarios, ¿no? Y cuáles han sido los resultados en respuesta a esa problemática identificada,
¿no? Aquí es importante situar que esta modalidad de graduación da lugar a que a través de saberes, conocimientos indígenas originarios podamos dar respuesta a una problemática, necesidad o potencialidad identificada en el contexto. La otra modalidad de graduación corresponde al tema de proyecto técnico, tecnológico, productivo, ¿no? Puede darse la situación que en el contexto se ha identificado una necesidad, una problemática que invite a implementar un proyecto técnico, tecnológico, productivo en el sentido de responder a una problemática o potencialidad, ¿no? Que evidentemente se ha identificado en el contexto de la comunidad. En ese sentido, claro, en el diseño metodológico lo que se tendría que hacer es elaborar de manera concreta el proyecto técnico-tecnológico que se articula al contexto educativo y que responde a esa necesidad problemática, ¿no? Y obviamente ya en quinto año de formación, ese proyecto es el que se debe implementar y sistematizar los resultados de la implementación de este proyecto. Y como una tercera modalidad en el marco de la sistematización tenemos el desarrollo de procesos de investigación, acción participativa, ¿no? En esto el objetivo de esta modalidad de graduación es poder situar elementos de investigación en el tema educativo, en el tema social, en el tema político, económico, cultural y lingüístico, que puedan aportar significativamente a la respuesta de un problema, una necesidad o potencialidad del contexto, ¿no? Y finalmente, como una cuarta modalidad de graduación, está la elaboración de textos para el desarrollo curricular, ¿no? Esto en respuesta, por ejemplo, a una problemática que invite la necesidad de contar con textos educativos pertinentes para el desarrollo de procesos curriculares, ¿no? Entonces, estas cuatro modalidades son las modalidades que nos establecen un marco para situar nuestra propuesta como STG, ¿no? Para dar precisamente eso, ¿no? Una respuesta a la necesidad problemática o potencialidad. Aquí es importante enfatizar que cualquiera fuera las modalidades de la graduación que se elija, la propuesta debe vincularse necesariamente al desarrollo de procesos educativos. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, tomando la modalidad de graduación de proyecto técnico tecnológico productivo, no puede darse el caso de que un equipo, un STG, elabore la propuesta de perforar pozos de agua. Aún así, digamos, sea la necesidad de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, para contextualizar esto que estamos mencionando, vamos a tomar un ejemplo específico. Si por decir en el equipo comunitario ha podido, a través del diagnóstico socioparticipativo, identificar que una necesidad muy fuerte en la comunidad es el tema de la escasez del agua, no puede darse la situación de que el equipo comunitario, ante esta problemática, ante esta necesidad, plantee, por ejemplo, la perforación de pozos o la construcción de atajados de agua, ¿no? Es decir, estos son temas que evidentemente pueden dar una respuesta concreta a esta necesidad de la comunidad, pero esta es una labor propia de otro ámbito profesional, de ingenieros, de arquitectos, de gestiones de la alcaldía, etcétera, ¿no? La propuesta educativa sobre la que tiene que centrarse el equipo comunitario son propuestas precisamente eso, educativas, que aporten a dar una respuesta a esta necesidad. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Tendría que ser la propuesta? A través de los procesos, del desarrollo de procesos educativos, pueda abordar esta necesidad, esta problemática, siguiendo el ejemplo de la falta del agua, ¿no? En el currículo base del sistema educativo, en los planes y programas, hay contenidos específicos de acuerdo a la especialidad que abordan y pretenden dar una respuesta específica a esa necesidad, ¿no? En el tema concreto, por ejemplo, de química, se puede abordar elementos que aporten a la comprensión de la contaminación del agua, a la purificación del agua. Esos son elementos educativos
que desde el ámbito educativo están dando una respuesta concreta a una necesidad específica del contexto, ¿no? En ese sentido, o sea, primer elemento que cabe puntualizar es que la respuesta, la propuesta que se plantee como equipo comunitario, debe ir en el marco del procesos educativos situado en alguna de estas modalidades que ya acabamos de mencionar, ¿no? Y lo otro es que este aspecto de la propuesta educativa que se plantee, que se elabore, debe ser concreta y específica. Es decir, el equipo comunitario, como lo decía Jacqueline hace un momento, si plantea la elaboración de un texto, la propuesta no puede ser vamos a elaborar un texto. La propuesta específica debe ser el texto que elaboren, el texto concreto, ¿no? Es decir, no se puede quedar simplemente en un plano especulativo de propuesta. La propuesta debe ser concreta en respuesta a la necesidad problemática que se haya identificado. Y obviamente, reiteramos, la propuesta tiene que estar enmarcada en alguna de las modalidades de graduación que se ha elegido. Y como un elemento final, ya el equipo comunitario va a establecer el título que va a colocar a esta propuesta educativa en respuesta a esa necesidad, problemática, potencialidad que ha identificado en el contexto de la comunidad, ¿no? Estos son los elementos específicos que planteamos en el tema de la investigación educativa. Estamos en ese proceso de construcción y lo importante que cabe puntualizar ya para finalizar es el elemento de que el equipo comunitario de trabajo de grado forma parte del contexto de la comunidad y tiene que asumir un empoderamiento para poder dar una respuesta desde el ámbito educativo, ¿no? Y en este sentido, plantear propuestas educativas innovadoras que aporten al fortalecimiento de la educación y una educación pertinente, una educación que responda a las características del contexto. Muchísimas gracias por su atención y bueno, todos esos elementos que acabamos de puntualizar los vamos a colgar en el sitio web que ya es conocido para que puedan también ir reforzando esos aspectos que son inherentes a la práctica educativa. Muchísimas gracias.